Buenos días, jóvenes. Estamos ya en la segunda clase en que empezamos a ver en este caso la oración simple. Ya vimos en qué consistía, ¿verdad? Las características propias de esta oración, y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de oración simples que existen. El objetivo de la clase de hoy es conocer los distintos tipos de clasificación de la oración simple y clasificarla según los criterios vistos. Bien, pero antes de partir con el contenido vamos a hacer la revisión de la actividad que quedó pendiente en la clase anterior. Es bueno, jóvenes, que si hay algún error ustedes puedan corregirlo. Bien, bueno, y se me pasó ese paréntesis, no lo tomen en cuenta. Pero bien, tenemos entonces la primera oración, que es una oración más bien compuesta, son dos oraciones. Y la idea era dar primero clasificar si es simple o compleja y dar los 4 argumentos de por qué sería un tipo de oración u otro. Bien, la estudiante habló con sinceridad, tenemos un punto seguido, es una estudiante noble. Y aquí yo la tengo dividida como dos oraciones diferentes. Ahora, si se fijan, la oración 1 está compuesta por la estudiante habló con sinceridad y la oración 2 es un estudiante noble. Si yo veo las oraciones por separado, es decir, si yo leo la oración 1, la estudiante habló con sinceridad, cumple con todos los requisitos. Habló, vale decir que tiene un verbo conjugado, tiene un significado completo. Si yo solo veo esa oración, la comprendo, ¿ya? Tiene un significado completo. Veamos la otra. Es una estudiante noble. Si yo veo esta oración separada de la otra, es un estudiante noble de nuevo. Tiene un verbo conjugado, el es, y también tiene un significado completo. Ahora, ¿qué relación hay entre una y otra? Es lo que tenemos que definir ahora. Cada una por sí misma tiene un significado completo, por lo tanto, ambas son independientes y no forman parte de una estructura más compleja. Bien, entonces aquí no teníamos una, sino que dos oraciones. Veamos la siguiente. Me pregunto si la estudiante habló con sinceridad. De nuevo, para poder identificar cuántas oraciones tenemos que primero identificar cuáles son los verbos conjugados. Ojo con eso, tienen que estar conjugados, si no pasa a ser más bien una información anecdótica que obviamente complementa la oración. Entonces, me pregunto, si yo veo esa oración por sí misma, está incompleta. ¿Qué me pregunto? Por lo tanto, no tiene un significado completo. Si la estudiante habló con sinceridad, de nuevo, parece que algo nos falta antes, ¿verdad? Entonces, una depende de la otra. Hay una relación de subordinación entre ambas, ¿verdad? Por lo tanto, por sí solas no tienen un significado completo y forman parte de una estructura mayor. Esta es una oración compleja, además que vemos ahí que tiene dos verbos conjugados. La tercera oración es, hoy hace mucho frío. Tiene un verbo conjugado que es hace, tiene un significado completo, o sea, entendemos completamente el mensaje que se nos quiere entregar, no forma parte de una estructura más compleja y es independiente. Y finalmente, no, nos quedan dos. La profesora mandó una tarea que es difícil. Mandó va a ser entonces el verbo conjugado, no hay otro, por lo tanto sabemos que es solo una oración. Tiene un significado completo, no forma parte de una estructura más compleja y es independiente, por lo tanto también es una oración simple. Y finalmente la última dice, tengo flojera de hacer la tarea. Y es aquí donde vuelvo a recalcar lo he dicho con anterioridad. Tengo es un verbo conjugado, hacer es un verbo en infinitivo. No está conjugado, por lo tanto no está ejerciendo ninguna acción. No podemos decir que aquí hay dos oraciones porque solo hay un verbo conjugado. ¿Bien? Tiene significado completo, no forma parte de una estructura más compleja y también es independiente. Bien, jóvenes, lo importante es que puedan realizar la corrección en sus cuadernos,
Recuerden que una retroalimentación nos sirve si es que no hacemos las correcciones pertinentes, porque tampoco después nos van a servir para estudiar para alguna evaluación. Por lo tanto, realicen la revisión, la retroalimentación, la corrección en caso de ser necesario en sus cuadernos. Bien, partimos entonces con la clase de hoy, donde vamos a reconocer los distintos tipos de oraciones que existen y cuáles son los criterios para poder analizarlas. Lo primero que tenemos que saber es que existen 3 criterios. Bien, los que están aquí abajo. Ahora, cada una de las oraciones se puede clasificar según estos 3 criterios. No es que una oración corresponda solo a un criterio, ¿ya? Todas las oraciones, repito, se pueden analizar según estos 3 criterios. Vamos a partir con el primero. Según la modalidad oracional o la actitud del hablante. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver principalmente con cuál es la intención que tiene el hablante. Y por aquí ya tienen que recordar un poco el contenido de primero medio, ¿verdad? Los distintos tipos de actitudes cuando uno ve, ¿verdad? La materia de comunicación. Y existen los distintos tipos de enunciativos, los distintos tipos de poder expresar una idea o una oración. Tenemos el primero, que es enunciativo, que quiere decir que va a anunciar algo. ¿Ya? Enunciativo anuncia algo. Esto puede ser tanto en positivo como en negativo, por eso tenemos las dos opciones ahí. Juan viene a cenar o Juan no viene a cenar. ¿Ya? Enunciativo entonces anuncia algo, tal cual. Interrogativo y exclamativo tienen que ver con eso. Si es una interrogación, para decir una pregunta, o una exclamación. Entonces las oraciones también pueden ser de una de estas dos. Por ejemplo, ¿qué hora es? Sería interrogativo y ¿qué contenta estoy? Sería exclamativo. Cuando hablamos de imperativo, exhortativo, ¿verdad? Tiene que ver con una orden. Ya cuando uno habla algo imperativamente, lo que está haciendo es pedir que se ejecute una acción, es tener una reacción. Y puede ser expresarse de distintas formas, ¿verdad? De manera directa, como me pasas el lápiz, o de manera indirecta, que pudiera ser necesito el lápiz que está allá, ¿verdad? Ambas lo que quieren producir en este caso es que alguien me pueda entregar el lápiz que necesito. Y es una forma de ordenar. Desiderativa, que tiene que ver con los deseos, que pueden cumplirse o no, ¿verdad? No tiene que ver con un deseo posible o imposible. Tiene que ver con lo que yo quisiera. Ojalá me ganara el Kino. Y créanme que si me ganara el Kino, tendríamos una vida diferente. Bien, y la dubitativa o de posibilidad tiene que ver con se plantea una idea que puede ser. Ya, no hay una certeza como el enunciativo, sino que algo que podría ser. Deben ser las 8, ¿verdad? Hay cierta duda al plantear eso. Enunciativo sería son las 8, ¿verdad? Estoy hablando con certeza y no hay espacio para la duda porque es una afirmación. Pero en la dubitativa se presenta de esta manera. Deben ser las 8 y eso deja espacio a que podría ser como también no podría ser. Y esta sería una de las partes fáciles de poder clasificar las oraciones. Bien, vamos a ver el siguiente criterio. Según la naturaleza del predicado. En este caso tiene que ver con el verbo, con lo que significa el verbo, si es más concreto o es más abstracta la acción que se está realizando. Y vamos a ver que según esto vamos a tener oraciones predicativas o atributivas y también oraciones activas o pasivas. Y dentro de las activas vamos a ver las transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, y las pasivas, las normales o propias, y pasivas reflejas. Es mucha información que se ve acá, es bastante técnica, pero chicos, a medida que empecemos a hacer análisis y aplicar constantemente el contenido, esto se va haciendo mecánico y uno ya después no tiene que estar revisando con qué decía en la hoja anterior. Así que tranquilidad ante todo. Estamos recién partiendo con esto. Esto ya es gramática dura, lo que estamos viendo.
Por lo tanto, hay que dejar el espacio a que sí se van a equivocar o puede que lo entiendan bien desde un principio, pero tenemos las instancias para corregirlo. Además que esto lo vamos a ir retomando y explicando en las siguientes clases, ¿ya? Y esto es totalmente la base para poder aprender a redactar. Si yo no tengo conciencia de cómo es la forma de la que yo escribo, difícilmente voy a poder hacer las mejoras. Y es por eso que es tan importante partir con esta base y no avanzar sobre un cimiento que no está firme, ¿ya? Porque después las dudas es muy difícil corregirlas, ¿ya? Pero para poder primero redactar bien, escribir bien, tenemos que partir por esto, ¿bien? Vamos a ver cada una de estas posibilidades, así que no se asusten. Cuando hablamos de predicativas o atributivas, tiene que ver con cómo se plantea en este caso el verbo. Predicativa no llevan los verbos ser, estar ni parecer. Entonces se entrega algo que es certero, ¿verdad? Juan, nada de maravilla. Esta misma oración yo la puedo cambiar a atributiva aplicando un verbo ser, estar y parecer. O sea, ya esto inmediatamente nos da una pista real y certera de qué tipo de oración estamos viendo. Si está el verbo conjugado ser, estar o parecer, inmediatamente tenemos que saber que es atributiva. Bien, las predicativas pueden ser activas o pasivas, pero las atributivas pueden ser solamente pasivas. Y vamos a ver por qué. Las oraciones activas son aquellas donde el sujeto realiza la acción. Fíjense en el ejemplo. El policía atrapó al ladrón. Bien, aquí el sujeto es el policía, la acción es que atrapó y en este caso el complemento directo sería al ladrón. ¿Ya? Luego tenemos las pasivas que el sujeto no realiza la acción sino que la recibe. Y esta misma oración que está activa la podemos pasar a pasiva. El ladrón fue atrapado por el policía. ¿Quién es el sujeto en este caso? El ladrón. Fue atrapado es el verbo. Por el policía, que ya tendríamos otro tipo de complemento. Pero fíjense esto. El ladrón fue atrapado. El ladrón no ejecuta la acción. Por eso es pasivo. Quien ejecuta la acción es el policía, pero que ya es parte del predicado, ya no es el sujeto. Entonces, en las activas, el sujeto realiza la acción y en el pasivo, ¿verdad? El sujeto recibe la acción. Bien, la otra clasificación de estas, ¿verdad? Tipo de oraciones activas es si es que son transitivas o si son intransitivas. Bien, entonces vemos lo siguiente. Cuando una oración activa es transitiva, el verbo necesita un complemento directo para completar su significado. ¿Ya? El verbo comprar necesita el complemento directo de cerezas. De aquí en adelante, chicos, se dé va a ser complemento directo para que lo dejen como alguna anotación anexa en sus cuadernos, ¿ya? Si yo digo Juan compra, perfecto, tenemos una información que Juan está comprando, pero no sabemos qué está comprando. Y en este sentido, cerezas viene a complementar esa información. Bien, y en cambio acá las intransitivas no necesita un complemento directo. Ya, el atleta corre mucho. Corre es el verbo y mucho no es complemento directo, sino que es más bien complemento circunstancial de cantidad. Ya, porque responde a la pregunta ¿cuánto corre el atleta? Bien. Entonces, en ese sentido, acá carece de este complemento directo, pero sí tiene otro tipo de complemento que ayuda a dar mayor información y entender de manera más óptima el mensaje que se está dando. Además, las oraciones activas pueden ser reflexivas o recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de ser reflexiva, el complemento directo va a coincidir plenamente con el sujeto. Acá tenemos la oración, yo me lavo las manos. Yo, sintagma nominal,
Me lavo las manos, sintagma verbal, vale decir sujeto, predicado. El verbo aquí en este caso es lavo. Yo me lavo las manos. Acá tenemos un pronombre del tipo reflexivo. Por eso obviamente se llaman oraciones activas reflexivas. Y eso quiere decir que esta, que es el complemento directo, coincide plenamente con el sujeto, yo. Ambos son primera persona singular, ¿ya? Acuérdense siempre de esto, ¿ya? Pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Primera, segunda, tercera persona, todas plurales. Primera, segunda, tercera persona, disculpa, al revés. Yo, tú, él, primera, segunda y tercera persona singular. Y nosotros, vosotros, ellos, tenemos primera, segunda y tercera persona plural. ¿Ya? Y en este caso, el me corresponde al yo, al te, a tú, se, él, y así sucesivamente. ¿Bien? En este caso, yo y me ambos son primera persona singular. Y hay una coincidencia. En cambio, en las recíprocas tenemos dos sujetos que realizan una misma acción. Juan, sujeto, Ana, sujeto. Juan y Ana, esto completo es el sintagma nominal. Pero en este caso tenemos dos sujetos y ambos realizan la misma acción. Se escriben. En cambio, en las oraciones pasivas el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe, lo que habíamos visto con anterioridad, ¿verdad? Según esto van a ser normales o propias cuando tenemos el verbo ser más un participio. Ya, el verbo ser conjugado. En este caso tenemos el verbo ser conjugado con ellos son, ¿verdad? Tercera persona plural del modo indicativo, tiempo presente. Y el participio es comidos, ¿ya? Los espaguetis son comidos por el niño. Recae la acción sobre los espaguetis, pero no, ellos no la ejecutan. La acción es ejecutada por los niños, pero eso es pasivo. Y en ese caso tenemos entonces el comido que está en su participio. Y las pasivas reflejas el pronombre se más el verbo en activo, vale decir conjugado, principalmente en tercera persona singular o plural. Él, ella, ellos, ellas. Se venden pollos. No es que el pollo se esté autovendiendo, ¿verdad? Es imposible que el pollo se coloque un letrero y diga que me vendo, ¿ya? En este caso, se ve esta pasiva refleja cuando la acción recae sobre esto, ¿verdad? Que son los pollos. Entonces tenemos el ejemplo de se venden pollos. Vayan pausando el video a la medida que lo necesiten. Yo sé que es bastante contenido que asimilar, pero vayan avanzando despacio. Chicos, si tienen dudas, ya algunos me empezaron a agregar a Instagram, que es más expedito porque hasta de mi teléfono les voy respondiendo las dudas. O bien, pueden enviarme un correo. Ya, obviamente no voy a dar el nombre aquí porque esto se publica en YouTube. Y la idea es que ustedes puedan acceder a eso. Solo ustedes. Entonces, estén constantemente escribiéndome al momento de desarrollar la actividad para resolver sus dudas. Bien, y seguimos avanzando. Y el tercer criterio es según el sujeto. Ya, vamos a entender el sujeto no solo como el sustantivo que puede componer el sujeto o va a ser el núcleo del sujeto, al igual que el pronombre, sino que en completo el sujeto. Y vamos a tener dos tipos, los personales que pueden ser elíptico o implícito y los explícitos y los impersonales donde ya no hay, ¿verdad? Hay una carencia de sujeto. Bien, vamos entonces con los primeros. Según el sujeto, cuando es personal y está implícito, si bien dentro de la oración no está escrito, nosotros podemos saber cuál es, principalmente por cómo está conjugado el verbo, ¿ya? Se fue de su casa. ¿Quién se fue de su casa?
ella, ¿verdad? Ella se fue de su casa. En este caso, ella no está, por eso es implícito, pero nosotros aún así podemos saber quién es el sujeto. Y el explícito donde se presenta claramente, María se fue de su casa. Ya hay María es el sujeto y se fue de su casa es predicado. Por lo tanto, esto completamente va a ser sintagma verbal. En cambio acá tenemos un sintagma nominal más un sintagma verbal. Y luego los impersonales donde no hay una posibilidad de sujeto. Y esto también lo habíamos visto en el video anterior. Que recuerden que si bien una oración puede carecer de sujeto y se entiende y tiene sentido completo, no puede carecer de verbo. ¿Ya? Si no hay un verbo conjugado, no es oración. Es así de simple. Bien, por lo tanto, se da esta posibilidad donde no está el sujeto y no sabemos quién es el sujeto, ¿verdad? Hubo una manifestación. Tenemos el verbo conjugado y ahí está complementado, pero no tenemos lo otro. Esto es parte, todo esto es sintagma verbal, todo es predicado. Hace mucho frío, pero ¿quién ejecuta esta acción? Hubo. ¿Quién ejecuta esa acción? O hace. ¿Quién ejecuta esa acción de que haga mucho frío? ¿Quién produce que haga mucho frío? No lo sabemos. No está. Y es por esa razón que decimos que son impersonales porque no hay un sujeto. Pero a pesar de ello sigue habiendo un verbo conjugado, tiene significado completo, es independiente, por lo tanto sí son oraciones simples. Bien. Y tenemos una actividad en la cual ustedes deberán clasificar, y esto presten atención, cada una de las siguientes oraciones según los 3 criterios. Entonces, la primera oración, la estudiante habló con sinceridad, la clasifican según el primer, segundo y tercer criterio visto. Bien, lo mismo con la segunda y así sucesivamente. Entonces, repito, cada una de las siguientes oraciones según los 3 criterios vistos. Una vez terminada la tarea la envían al correo de la asignatura. El plazo máximo de entrega es el miércoles 20 de mayo, porque miércoles y no viernes, principalmente porque yo así alcanzo a revisar la actividad que están realizando y puedo adecuar la estrategia para la siguiente clase, hacer énfasis en lo que más les haya costado, etc. Bien, entonces jóvenes, espero sus tareas a más tardar el miércoles. Ya, no quiere decir que no la puedan enviar antes. Nos vemos entonces en una siguiente clase.